Tenemos un texto de verdad muy, muy especial y ya les decía yo que es el texto que más se conoce de la Biblia, es el texto que más se comparte, es el versículo quizás que más se memoriza, el que más se cita. Juan 3:16 es el texto por excelencia que muestra esa voluntad de Dios de amar y de entregar. Entonces, yo quiero que hoy estudiemos desde Juan 3:16 al 21, sin perder, por supuesto, el contexto en el que ya veníamos estudiando esto. Les recuerdo que estamos hablando de Nicodemo y de Jesús, que Nicodemo ya ha entablado una conversación con el Señor Jesús y que Nicodemo, que llegó de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales. O sea que Nicodemo estaba al parecer como en un grado inicial de fe. Estaba diciendo: yo creo que hay algo en ti, hay algo que nos dice que tú vienes de Dios y que tú eres un maestro diferente. Pero Jesús inmediatamente le dice: mira, tú crees que ves algo en mí, tú crees que ves algo en mí. No, no, no puedes ver el reino de Dios si tú no has nacido de nuevo. Y ahí Nicodemo se confunde terriblemente. Nicodemo le dice: ¿cómo así? ¿Cómo así que nacer por segunda vez? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi mamá? Él le dice: no, 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 yo te estoy hablando de nacer del agua y del espíritu. Es un nacimiento distinto, Nicodemo. Es un nacimiento que no es de la carne nace, de lo que nació la carne es carne, pero lo que nace el espíritu es espíritu, y yo te estoy hablando de un espíritu, de un nacimiento espiritual. Así que no te asombres, porque el espíritu hace lo que quiere, el viento sopla por donde quiere y tú no lo ves, no te das cuenta, pero el espíritu hace algo que no se puede ver a simple vista, pero se puede ver por sus frutos. Y hablábamos de que los frutos son los que dan mucha de los frutos en nuestra vida son los que hablan, los que dicen, los que muestran si hemos nacido del Espíritu o no hemos nacido del Espíritu. Y Nicodemo todavía le pregunta, le dice: pero esto es ¿cómo puede ser esto? Yo lo veo como imposible, Señor. Y entonces Jesús lo regaña. Jesús le llama la atención y le dice: o sea, tú eres un maestro israelí y no entiendes estas cosas. Yo sé de qué te estoy hablando, yo sé que no me estoy equivocando, porque yo soy el que he descendido. Y así como en el Antiguo Testamento Moisés levantó una serpiente para que todos miraran a la serpiente y creyendo en Dios de que los iba a sanar de la mordedura de la serpiente, solo viendo era suficiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ya ahí sabemos que estaba hablando de eso, de la muerte de Jesús que iba a ser en la cruz. Porque todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, cuando sea levantado, tendrá vida eterna. Y para eso es que he venido, le dice Jesús. Entonces hay una conexión allí entre el nuevo nacimiento y ver a Jesús y creer. Fue lo que estábamos hablando la semana pasada. Hay una conexión entre ver a Jesús y creer. De manera que tú crees porque has nacido de nuevo. Y entonces ahí hay una conexión estrecha entre ver a Jesús y creerle y creer en Él, en que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, tener vida eterna y haber nacido de nuevo. La pregunta ahora es: ¿por qué hizo el Señor todo esto? ¿Por qué el Señor menciona que es nacer de nuevo? ¿Por qué el Señor menciona que es necesario que sea levantado Jesús? Porque es necesario que miremos a Él. Y entonces así empieza nuestro pasaje, Juan 3:16. Y es que el pasaje de Juan 3:16 comienza con un porqué. Comienza como dando la explicación de lo que ha venido diciendo. Este pasaje es la ampliación de una explicación que ya dio o de algo que ya dijo.
es la explicación de algo que ya dijo anteriormente. Y lo que él ha dicho es que es necesario creer, es necesario nacer de nuevo y es necesario que Jesús sea levantado. ¿Y por qué esto, Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, fíjense este pasaje muy especial que nos muestra el amor profundo, increíble de Dios, perdón, el amor increíble, profundo del Señor, y lo muestra de una manera bien especial. Este pasaje, en este versículo 3:16, vamos a analizarlo casi que palabra por palabra para poder entender la profundidad que hay en este pasaje. Porque de tal manera, y esa palabra de tal manera es como si Juan no hubiese, perdón, Jesús, que es el que está hablando, no hubiese podido poner en otro adjetivo, no le hubiera podido poner un adjetivo al amor de Dios. Ahí pudo haber puesto, porque fue tan increíble el amor de Dios, porque fue tan espectacular, pero se quedaba corto. Entonces Jesús dice, mire, de tal manera, fue en tal cantidad, fue tan profundo, fue tan inmensurable, fue tan incalculable, fue tan indescriptible el amor de Dios. Y aquí nos pone en un contexto, a tal grado de amor llegó Dios, a tan alto, a tan sumo, a tan maravilloso grado de amor llegó Dios. Y esto nos hace pensar en el tipo de amor con el que nos ama el Señor. Ese amor, ese, ese, ese amor es ágape, es un amor distinto al que nosotros sentimos por un amigo, por nuestros padres, es diferente al amor que sentimos a veces incluso por nuestros hijos. Es el amor, es distinto al amor que sentimos por nuestra pareja conyugal, es diferente al amor incluso que sentimos por nosotros mismos. Este es un amor superior, es el amor que solo Dios puede dar perfectamente y es el amor al que Dios quiere que nosotros lleguemos. Es el amor que es absolutamente desprendido, que no espera absolutamente nada a cambio. Es el amor que definitivamente muestra la grandeza de la apertura de Dios. Y cuando tú regalas algo, cuando tú entregas algo, tú sin darte cuenta a veces y a veces dándote cuenta, tú pones como un estándar, ¿no? Entonces, de pronto tú a la persona que más amas le quieres entregar algo más especial. Tú a una persona, digamos, bueno, estamos en el mes del amor y la amistad,
Y, y aquí en Colombia y seguramente en muchos otros lugares hacen muchas estas actividades, los colegios, las empresas hacen esto del amor y la amistad. Entonces uno empieza y se tiene que poner un tope. Uno dice, bueno, el regalo entre nosotros va a ser de tanto valor de dinero para poder decir que todos estemos igual. Pero cuando tú lo haces por un ser amado, por alguien muy cercano a ti, tú no, o sea, tú quisieras darle el regalo más espectacular que pudieras y quizás vas al límite de tu presupuesto. Y eso quiere decir que la magnitud del amor usualmente determina la magnitud del regalo, la magnitud de la dádiva, la magnitud de la entrega. La magnitud del amor usualmente se refleja en la magnitud del regalo. Y aquí la Biblia está diciéndonos que de tal manera, en tan alto nivel, el Señor amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y miremos en qué consiste el amor de Dios. El amor de Dios se consistió o se reflejó en un hecho y fue el hecho de dar. Y fue el hecho de dar. Y para nosotros muchas veces amar no es dar. A veces para nosotros amar es exigir desde egoísmo. Y yo quiero que hagas como un análisis de lo que cómo tú ejercitas el amor o cómo te relacionas con las personas a las que dices amar. Porque cuando nosotros tenemos relaciones muy profundas, esas relaciones tan profundas, tan cercanas como relaciones maritales de matrimonio, como relaciones de padre e hijo, son relaciones de un amor intenso, de un amor profundo y que a veces entregamos, pero a veces demandamos. Y yo quiero que mires quiénes iban a recibir la dádiva de Dios y quién era el que la entregaba. Dios ama de tal manera que entrega a la humanidad, al mundo, al cosmos, su Hijo. ¿De qué manera la humanidad, el cosmos, puede devolverle a Dios algo? Nada. Entregó a unas personas, a una creación que no podía darle nada a Dios. ¿Dios de qué adolece? De nada. Cualquier cosa que nosotros podamos darle a Dios, definitivamente no la necesita. Dios ni siquiera necesita de nuestras adoraciones y de nuestras alabanzas. Dios las merece, sí, pero Él no las necesita. Entonces, fíjate la relación tan dispar y fíjate aún la actitud de Dios en el dar. Dios da a quien no tiene forma de responderle. Dios da a quien no tiene forma de retribuirle y da a tal grado que entrega una dádiva que es única. Entrega una dádiva que no tiene comparación. Entregó a su hijo unigénito. Ese unigénito en griego es monógenes, significa único en su especie, único en su clase, único en su tipo, no hay otro igual. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos de Dios. El Señor nos adoptó cuando creímos en, en Cristo. A todos los que le recibió, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, adoptivos, pero el hijo de su mismo tipo, que Dios es espíritu, el Hijo es espíritu y el Hijo se encarna a su Hijo unigénito. Nosotros no somos los hijos unigénitos de Dios, somos los hijos adoptivos de Dios. A su Hijo unigénito, el que había estado con él en la eternidad, el cosustancial, son de la misma sustancia, del mismo tipo, el espíritu, eternos, todopoderoso. Dios Hijo, Dios Padre, el Padre lo entrega. La obra, la obra de amar no es, la obra de amar no es exigir, la obra de amar es entregar y es entregar
sin restricciones. Fíjense, amó, como está escrito, está en pasado, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuándo empezó el amor del Padre por su creación? Desde la eternidad. Desde la eternidad pasada, Él amó a la creación, amó al mundo. Y fíjense que estoy haciendo un énfasis ahí de decir a la creación, porque cuando Él se refiere, amó Dios al mundo, no se refiere que amó solo a la humanidad, porque ahí no dice que amó al hombre, al antropos, no amó al hombre, Él amó al mundo, a toda su creación. Y esto al cosmos involucra a toda su creación. Entonces, Él entrega a su Hijo unigénito. Y es interesante ver cómo Jesús mismo piensa acerca de la entrega. Yo quiero que vayamos un momento a leer en el capítulo 10 de Juan, un poco más adelante. En el capítulo 10 de Juan, miren desde el versículo 17, miren qué interesante esto que dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿Quién puso su vida? El mismo Jesús puso su vida. Y dice el 18, nadie me la quita. No, no es que alguien tenga poder sobre mi vida, no. Yo la doy de mi propia voluntad, dice el 18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense qué interesante, porque Jesús aquí nos está diciendo, no solamente en Juan 3:16 estoy diciendo que el Padre dio al Hijo, sino que además yo, el Hijo, yo estoy en total acuerdo con el Padre en poner mi vida. Y no es que Él me haya obligado, sino es que estábamos de acuerdo en que yo iba a entregar mi vida. Y a mí me gusta decir esto como de la siguiente manera. En la eternidad, hubo una conferencia trinitaria, estaba el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, estaban allí y el Señor, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo se dieron cuenta que iba a existir la necesidad de salvar, de redimir, de rescatar a la creación entera, incluida la humanidad. Y entonces el Padre y el Hijo se miraron y el Hijo entendió y el Padre entendió. Y Jesús es encarnado, pero el Hijo de Dios en la eternidad, la segunda persona de la Trinidad, dice, yo voy, yo me encarno, yo. Desde la eternidad pasada, el Padre amó tanto a su creación que entregó al Hijo. Por eso Jesús ahí todavía no había muerto en la cruz y Jesús ya en el capítulo 3 estaba diciendo, porque el Padre amó tanto, de tal manera que amó tanto que dio en pasado, como si ya estuviera hecho, y es que ya estaba hecho, desde la eternidad ya era un decreto, así que eso iba a ocurrir. Iba a ocurrir, ¿por qué? ¿Por qué iba a ocurrir? Porque era necesario que hubiese una esperanza para vida eterna. Y entonces miren, otra vez leamos y tomemos el hilo del versículo para seguirlo desglosando, porque de tal manera, a tal grado, amó Dios desde la eternidad pasada a toda su creación, al mundo, al cosmos, que dio a su Hijo unigénito, al único Hijo, al eterno Hijo de Dios, para que todo aquel que cree en Él, para que todo el que escuche la invitación, para todas las personas, sin distinción. Le estaba hablando a Nicodemo, que era un judío muy xenófobo, que no quería tener ninguna relación con otro pueblo que no fuese Israel, un judío que pensaba que solo para los judíos había salvación, que solo para ellos había esperanza, que el Mesías venía por ellos y solo por ellos. Y ahí estaba Jesús sentado con Nicodemo diciéndole, uno, tú no entiendes la ley, no entiendes la Torá, porque tienes que nacer de nuevo. Y no tienes ni idea de eso. Y dos, tú crees que la salvación es solo para los judíos y no, la salvación es para todo aquel que cree.
para todo aquel que cree. No importa raza, no importa edad, no importa sitio geográfico, todo aquel que crea en mí como Salvador, como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador por estar perdido en su vida espiritual, por tener una eternidad perdida, todo el que crea en mí, entonces recibirá, entenderá que es una muestra de amor profunda del Padre que ha entregado a su Hijo para salvación. La invitación es universal, familia. La invitación es para todo aquel que cree, pero la aceptación es exclusiva. Fíjense el Señor cómo pone el abanico bien amplio y dice, todo aquel, para cualquier persona, pero hay una condición que la hace estrecha, todo el que cree. Y ese, ya ustedes saben, es el enfoque, es el objetivo de este libro que escribió Juan hacia el año 90, en el primer siglo, ¿sí? Cuando se levantaban tantas voces diciendo que Jesús realmente no era el Hijo de Dios, que Jesús realmente no era quien decía ser. Juan dice lo que yo he visto, lo que he sido testigo, lo que he presenciado, esto voy a contarles para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Entonces aquí Jesús dice, todo aquel que cree, Él amó a la humanidad, Él amó a toda su creación y amó a una creación que le dio la espalda, amó a una humanidad que le dio la espalda, que fue rebelde. Amó a una humanidad que estaba sumida en el pecado, a una humanidad perdida, a una humanidad sobre la maldición del pecado. Yo no quiero que perdamos de vista esa realidad. El Señor no amó al amigo de él. Dios no amó a una humanidad amiga, Dios amó a una humanidad que le dio la espalda. Dios amó a una humanidad que estaba irreconciliada, en pelea. Incluso algunos pasajes dicen que éramos hijos de ira. O sea, la ira de Dios estaba sobre nosotros porque estábamos dándole la espalda, lo estamos deshonrando. Entonces aquí este pasaje es tan profundo porque dice, de tal manera amó Dios a una humanidad que le había dado la espalda y sin importar que le había dado la espalda, que no tenía ningún interés por conocerle, que no tenía ningún interés por venir a él, dio a su hijo unigénito. Y Dios dando su hijo unigénito, entonces crea un cambio en nuestro corazón que es el nuevo nacimiento y dice entonces ahora, todo el que tenga un nuevo nacimiento entonces creerá. Y al creer entonces tendrán vida eterna. ¿Quién toma la decisión de creer? Yo tomo la decisión de creer. ¿Quién me capacita para creer? El Señor me capacita para creer. El Señor tiene que hacer un cambio profundo en mi corazón. Y creer son tres cosas. Tres cosas significa creer. Creer significa conocer, confiar y comprometerse. Creer significa conocer, confiar y comprometerse. Creer significa conocer quién es Jesús, conocer lo que hizo Jesús por mí, conocer mi necesidad de Jesús. Y luego de que yo conozco los hechos, eso no es suficiente. Hay un pasaje en Santiago que dice, los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Jesús. Y muchos, lo vamos a ver, hay muchos pasajes en el que cuando Jesús llegaba, los demonios decían, ¿qué tienes conmigo, hijo de Dios? ¿Qué tienes conmigo, ungido del Señor? Ellos saben quién es Jesús, pero no es suficiente con familia. Hay que confiar, hay que poner toda nuestra esperanza, lo que cantábamos hoy, hay que poner nuestra mirada en Él como nuestra única salvación, nuestra única opción. Y luego viene el compromiso, que es lo que Jesús en varios pasajes decía, el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, creer, todo aquel que cree, el que cree tiene el conocimiento,
pone su confianza en el Señor y se compromete con el Señor. Y esa decisión la tomo yo y la tomo cuando el Señor ha removido, ha, ha- ha hecho un cambio profundo en mi corazón. Y ahora yo tengo la capacidad, ahora yo tengo la capacidad de escogerlo a Él. Entonces, nacer de nuevo es el requisito para entrar en el reino de Dios. Y nacer de nuevo se ve en el creer. Por eso aquí en Juan 3:16, el Señor ha estado diciéndole a Nicodemo, Nicodemo, no hay otra forma de ver, de entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Y nacer de nuevo, Nicodemo, tiene unas evidencias. Y la primera evidencia es creer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo esto lo he hecho por amor, Nicodemo, para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda. Cuando Él dice todo el que crea no se pierda, significa que todo el que no cree se pierde. Significa que si tú y yo seguíamos como veníamos caminando sin creer, nos íbamos a perder, sin ninguna duda. Nos íbamos a perder en una eternidad sin el Señor. Nos íbamos a perder en una eternidad sin Dios. Nos íbamos a perder en una eternidad alejados del Señor y sufriendo la consecuencia de haber vivido una vida sin creer. Al final, voy a decir esta frase con cuidado, pero lo voy a decir muy convencido y porque es bíblica. Al final, tú no te pierdes por los pecados que hayas cometido en esta vida. Tú te pierdes porque no creíste en que Jesús era capaz de perdonarte y de limpiarte tus pecados. Fíjate eso. Y más adelante lo vamos a volver a tocar. Más adelante lo vamos a volver a ver. Entonces, la fe se ve en el creer y se ve en el vivir. La semana pasada hablábamos de que todo aquel que cree ha nacido de nuevo y todo el que ha nacido de nuevo vive diferente y tiene frutos espirituales, porque lo que es de nacido del espíritu es y produce frutos espirituales. Y fíjate que dice este pasaje, el que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y miren esta verdad tan profunda que da ahí. Y yo quiero resumir en una frase lo que ha estado pasando hasta aquí, hasta el versículo 16. Es como Jesús diciendo lo siguiente, y aquí me voy a tomar la libertad de parafrasearlo, para que ustedes vayan viendo todo el flujo o cómo va surgiendo la conversación y las conclusiones. Mira, es Jesús diciendo, Nicodemo, para tener vida eterna, necesita ser una persona espiritualmente viva, que su corazón sea de carne, que pueda decidir a Dios y no decidir el pecado. Eso es nacer de nuevo, Nicodemo. Tener la capacidad de decidir a Dios y no decidir al pecado. Y cuando nazcas de nuevo, entonces verás al Hijo de Dios como el Mesías, porque Dios lo entregó por amor, por un amor que no tiene comparación, para rescatar a sus escogidos de la muerte eterna. Solo tienes que creerlo, Nicodemo. Solo tienes que creer que estabas en un estado tan perdido que necesitas que el Hijo de Dios venga a rescatarte y que necesitas un cambio profundo, completo, total en tu corazón. Eso es lo que ha venido pasando. Eso es lo que ha venido diciendo el Señor. Eso es lo que ha venido diciéndole a Nicodemo hasta Juan 3:16. Y en el 17 dice, yo te estoy hablando de salvación, Nicodemo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. Y eso es interesante porque en esa encarnación, en la encarnación, pues realmente, porque en la única encarnación de Cristo, su primera venida, eso sí es, su primera venida, porque hay una segunda venida, su primera venida, que es la encarnación de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios, vino a salvar, no vino a juzgar. Y eso lo vemos en todos los evangelios. Y
Pronto comenzaremos el capítulo 4 de Juan, que empieza con la mujer samaritana, no la juzga. Luego la mujer que la toman en adulterio, que la encuentran en adulterio, no la juzga. Y ustedes se van dando cuenta, y algunos incluso dicen y creen falsamente, es que el Nuevo Testamento es tan diferente porque es todo amor, es todo misericordia. No, no, ya hemos hablado, hecho algunos comentarios al respecto. No, simplemente que la obra de Jesús no fue juzgar. La obra de Jesús fue traer salvación, traer misericordia. Ahora, dice Jesús, es el tiempo de creer. Ahora es el tiempo de arrepentirse. Ahora es el tiempo de convertirse. Ahora es el tiempo de salvarse. Nicodemo, ahora es el tiempo porque no he venido todavía para juzgar, he venido a salvar. Miren Mateo 25, voy a leer un poco allí de Mateo 25, porque en Mateo 25 Jesús deja muy claro, el mismo Jesús hablando, deja muy en claro que en esta primera venida fue para esto. Esta primera venida fue para tener misericordia, pero miren lo que dice Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, este es el mismo Cristo, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, en la segunda venida, Él vino ahora para humillarse como siervo, para humillarse como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para morir en una cruz, para que ser humillado, para ser rebajado hasta lo máximo, para morir aún siendo Dios, morir y resucitar. Pero cuando venga en gloria, en la segunda venida, cuando Él venga como el Rey de Reyes, entonces todos los ángeles vendrán con Él y entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y se separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Sí? Y voy a pasarme de una vez al 41. Y miren lo que dice. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y yo reconozco lo fuerte que es este pasaje, pero está ahí en la Biblia y está absolutamente claro. Y quiero que lo miremos en el contexto de lo que estamos hablando, porque Jesús está siendo muy claro con Nicodemo y le está diciendo: mira, este es el tiempo, esta es la oportunidad, porque de tal manera amó el Señor a su creación, que entregó a su Hijo para que todo el que crea, y el compromiso, la necesidad, el criterio es que crea, no se pierda, porque si no creen se van a perder, porque yo ahora no he venido para juzgar a nadie. Yo he venido ahora para salvar, pero va a haber una segunda venida y en la segunda venida ya no hay oportunidad. Este es el tiempo. En el versículo 18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo voy a decir esto muy claramente: no es terrorismo espiritual. Por favor, no lo recibas como terrorismo espiritual. Al final, lo único que estoy haciendo aquí, con mucho temor y delante del Señor y con mucho respeto, es poner la Biblia delante de usted y decir: mire, esto es lo que dice la Biblia. El Señor lo dice muy claramente. En esta venida, Nicodemo, yo he venido para salvar. Y nosotros estamos en ese tiempo. Por eso es tan crucial que creamos. Es tan crucial que creamos. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor acabe nuestra vida terrenal. No lo sabemos. Y el Señor lo que nos dice en este pasaje es: yo he venido ahora para salvar, no he venido para juzgar. Pero el Señor también lo dijo: hay un momento en el que voy a venir a juzgar y voy a venir a decir: ustedes no creyeron en mí, están perdidos eternamente. Y ustedes sí creyeron en mí, vengan y hereden el reino que desde la eternidad ha estado preparado para ustedes. Y el versículo 18 reafirma
esto y dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué interesante, ¿cómo así que ya ha sido condenado? Y aquí entendí que muchas veces nosotros creemos que nosotros estamos como acumulando pecados para ser condenados. Es una creencia general, es una creencia en el que tú dices, no, pues yo estoy como en en una carrera por hacer buenas cosas y hacer malas cosas. Yo sé que hago malas cosas, que me equivoco, que peco, pero yo también hago esto y yo también he hecho esto otro. Y desde el primer pasaje de Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, dejamos muy claro que la condición de creer, de nacer de nuevo, no tiene nada que ver con las obras que tú hayas hecho. Nicodemo era una persona entregada y dedicada al estudio de la Torá, era un fariseo, era casi que perfecto en la ley, y el Señor Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Ninguna de tus obras suma para nada. Tú tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que realmente te va a permitir entrar al reino de Dios. Entonces aquí Jesús está diciendo, el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, que no hay ese tal pecado que tú estás sumando. Dios no está de una forma contando tus pecados a ver si llegas a un nivel en el que ya te mereciste el infierno. Y lo digo nuevamente con respeto, yo sé que puede sonar duro lo que estoy diciendo, pero eso es lo que está diciendo el texto. No, el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que no creyó ya llegó al estado de estar perdido eternamente. No es que estés acumulando cosas para llegar al infierno, es que ya estás condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuevamente lo que les dije ahorita, finalmente los que se pierden eternamente sin el Señor no se pierden realmente porque hayan matado, porque hayan sido infieles en su matrimonio, porque hayan mentido, porque hayan robado, porque hayan sido adictos a cualquier cosa, no, porque hayan sido prepotentes, porque hayan sido altivos, egoístas, no se pierden por eso, se pierden por una sola cosa, por no creer, porque no creen, porque no confían, porque no se comprometen con el Señor, porque el pecado real, cuando tú conoces lo que hizo Jesús, es que tú no crees que Él es capaz de cambiarte y de perdonar tus pecados. Entonces Jesús dice, yo no he venido para juzgar, he venido para salvar. El que cree en el Hijo del Hombre no es condenado. Apenas tú crees, inmediatamente sabemos que has nacido de nuevo y entonces vas a llevar una vida diferente y allí entonces ya tú no estás condenado, ya tienes vida eterna, la cual no se pierde nunca, no se pierde nunca. Vida eterna por definición es eterna, no se pierde. No es que tienes vida un tiempo hasta que tú hagas algo, no, es vida eterna. Vida eterna significa que nunca acaba. Entonces esa vida eterna se te es otorgada en cuanto tú crees, no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces Jesús explica un poco más y dice, y este es el juicio, esta es la condenación, esta es la perdición, que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Qué contraste tan tremendo. Qué contraste de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el versículo 19, qué contraste cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas. Nuestro corazón ama, familia. Nuestro corazón ama, pero ama lo que no debe amar. Nuestro corazón ama lo que no debe amar. Nuestro corazón ama sus acciones egoístas. Nuestro corazón ama sus cosas terrenales. Nuestro corazón ama la carne. Nuestro corazón ama lo que el mundo ofrece. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Este es el problema, Nicodemo. El problema, Nicodemo, es que yo vine, yo soy la luz.
Vine al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando Dios amó más a la humanidad y entregó a su Hijo. ¡Qué tremenda comparación! ¡Qué tremenda comparación! Es, 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 es increíble. Mientras Dios amó a la humanidad, amó al mundo, su creación, y entregó a su Hijo, los hombres amaron más las tinieblas, amaron más las cosas que no agradan a Dios que la luz, y entonces, ¿qué hicieron? Se escondieron. En el versículo 20, miren lo que dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El amor de Dios significaba entregar a su Hijo. El amor del hombre significó esconderse. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, se esconde. Lo mismo que pasó en Génesis. En cuanto Adán y Eva se dieron cuenta de que habían ido en contra de la voluntad de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y el Señor tuvo que irlos a buscar. Exactamente igual que lo que está haciendo Jesús aquí. Exactamente igual. Les está diciendo, el Señor entregó a su Hijo. El Señor tuvo que tomar la iniciativa y enviar a su Hijo unigénito. En el jardín del Edén, Dios tuvo que ir a buscar a Adán y decirle, Adán, ¿dónde estás? E igual que en el jardín del Edén, Adán se esconde, igual cuando Jesús viene, los hombres que hacen se esconden, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hay una situación real, y es que el que sabe que no agrada a Dios con lo que hace, ¿qué es? ¿Cuál es su actitud? Esconderse, esconderse, no venir, no exponerse a la luz. Yo no quiero que me digan que lo que estoy haciendo está mal. Yo no quiero leer la Biblia porque yo no quiero verme y reflejar la Biblia y que me digan que lo que estoy haciendo está mal. Yo no quiero saber, yo no quiero escuchar, yo no quiero conocer. Y eso es lo que hace alguien que no ha sido transformado en su corazón, no ha nacido de nuevo y no cree. Esconderse, alejarse. Y como cristianos nacidos de nuevo, creyentes, nosotros nos podemos alejar, pero nuestro alejamiento no es permanente, no es total. En algún momento volvemos. Y puedo decirlo como testimonio. eh, Muchos años de conocer, de entender el Evangelio, de escuchar acerca de lo que el Señor hace por nosotros y de lo que significa que Jesús haya muerto por nosotros y de habernos salvado. Y eventualmente en una época de mi vida totalmente alejado del Señor, porque no quería venir a la luz. Y no venía a la luz porque no quería exponer mis acciones. No quería que fuesen vistas. Dios entrega a su Hijo y nosotros nos escondemos. Pero los que Dios ha hecho hijos de Él a través de Cristo, por creer en Él, los que han recibido vida eterna, no estarán totalmente perdidos y no estarán totalmente y todo el tiempo alejados. Porque en algún momento, como dice el versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz. Fíjense el contraste. Versículo 20 dice, porque todo el que hace lo malo, todo el que hace lo malo, odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero en algún momento, el que practica la verdad viene a la luz. Fíjense que la luz ahí está con mayúscula la L, porque se refiere a Cristo. Desde Juan 1. Juan 1 nos ha dicho,
La luz vino al mundo. Miren qué dice exactamente Juan 1. Nosotros lo estudiamos. Miren en el mundo, miren desde el versículo 5. Miren el versículo 4, miren eso. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Miren el versículo 7. Ah, bueno, este ya está hablando aquí de Juan el Bautista. Y miren lo que dice el versículo 10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ahí está desde la introducción de este libro, de este Evangelio de Juan. Ya Juan estaba diciendo, la luz es el mismo Cristo. Y aquí en Juan 3, en el versículo 21, nos está diciendo, pero el que practica la verdad, y el que practica se refiere a una acción continua, el que se está ejercitando, el que lo hace permanentemente, el que viene a la verdad, el que viene a la sinceridad, el que viene a la luz, viene para que sus acciones sean ¿qué? Manifestadas, para que sus acciones sean mostradas, para que lo que hace sea evidente. Entonces, fíjate cómo funciona. Cuando tú entiendes que aunque lo que hayas hecho ha estado terrible y ha estado en contra de Dios, y tú crees que Jesús en la cruz perdonó tus pecados, ya nada importa. Porque el que te ve, aunque te escondas, el que te ve sabe lo que hiciste. El que te ve sabe qué es lo que ha pasado en tu vida. Y el que te ve, aunque los demás no te vean, el que te ve te ha dicho que por amor entregó a su Hijo unigénito, para que tú creas y para que vengas a Él y tengas vida eterna. Entonces, cuando ya tú te sabes perdonado, salvado, renovado en Cristo, entonces tú vienes a Él porque ya no importa lo que hiciste. Porque cualquier cosa que hayas hecho, Él la ha perdonado. Y entonces tú practicas la verdad porque vienes a la luz. Y no te importa que tus acciones sean manifestadas, no te importa que tus acciones sean mostradas. Y por eso vemos tantos testimonios de personas que dicen, yo hacía esto, y hasta cierto punto, pues les da vergüenza con el Señor, pero ya cuando el Señor las sabe y las perdonó, ya no importa quién se entere. Entonces cuentan testimonios de vidas realmente transformadas de una forma muy pública y socialmente bien importante y dicen, no importa que mis acciones sean manifestadas, porque han sido hechas en Dios, dice esta versión, porque esas acciones han sido hechas en Dios. ¿A qué se refiere eso? A que han sido hechas y están delante de Dios y el Señor una ya las perdonó y las que yo voy a seguir haciendo las estoy haciendo delante de Dios, practicando la verdad en la luz, buscando agradar a Dios. Entonces, este último pasaje de hoy, esta última porción de esta gran conversación tan profunda con Nicodemo, cierra una, una porción de la Biblia muy conocida, muy importante y que manifiesta unas verdades muy profundas. Yo confío en que de las grandes conclusiones que haya en su mente y en su corazón después de haber estudiado esto, es que el amor inconmensurable de Dios, la magnitud de ese amor se ve en la magnitud de la entrega. Entregó a su Hijo unigénito y el Hijo pone su vida por nosotros para que creamos y al creer, entonces tengamos vida eterna, porque cuando tenemos vida eterna y hemos creído, no somos juzgados, porque Él no viene a juzgar ahora, Él viene a salvar. Y porque ahora yo puedo venir a la luz, ya yo no tengo que esconderme. Por eso ahora como hijo de Dios, como cristiano, yo sigo pecando porque sigo en el proceso de santificación y todos los días peco, pero yo todos los días puedo venir a la luz para que mis acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces yo puedo venir todos los días a Él y orarle y decirle, Señor, aquí están mis acciones.
Me he equivocado, he pecado aquí, perdóname, sígueme transformando. Pero no quiero dejar nunca la luz. El Hijo de Dios nunca más se esconde de la luz. El Hijo de Dios viene a la luz. Pero somos hijos de Dios cuando hemos creído en Él y no amamos más las tinieblas, amamos la luz de Cristo. Vamos a orar, familia, para terminar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Hemos podido percibir de ti unos conceptos muy profundos. Hemos podido percibir de ti un texto profundo, Señor, que nos enseña a creer en ti, a creer. Yo te ruego, Señor, entonces que nos des tú, tu Espíritu Santo, para creer, que aumentes nuestra fe, que cada día la profundices, que cada día la enraices más, Señor. Que seamos como un árbol, Señor, que tiene raíces profundas en fe en Cristo Jesús. Y que crecemos y damos fruto, Señor. Un fruto espiritual, un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Porque ese es el fruto de los que han nacido de nuevo, Señor. Yo te ruego entonces que tú nos permitas, Señor, vivir, experimentar esa, esa transformación de nuestro corazón y que podamos identificarla, Señor, que tú nos permitas ver esos cambios en nosotros, que los demás vean ese cambio en nosotros. Oh Señor, si hay una cosa segura, es que nosotros queremos vivir eternamente contigo. Que cuando esta vida corta, terrenal, pasajera, dolorosa, Señor, pase, nosotros podamos, Señor, verte a ti cara a cara y tener una eternidad, Señor, en tu presencia, contigo, adorándote, dándote gracias por esta salvación tan grande, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor. Por favor, capacítanos. Por favor, danos entendimiento para todas estas verdades. No solo conocerlas, sino confiar en ellas y comprometernos, porque esa es la fe, ese es el creer real. No solo conocimiento, sino confianza profunda, entera y transformación, compromiso, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por esta oportunidad tan hermosa de entender tu palabra, Señor, y por la transformación que estás haciendo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén.